¿Recuerdan que aprendimos la vez pasada? ¿En qué quedamos? ¿Quién quiere hacer Yo no retroalimentación? estuve, pastora. Sí me di cuenta. ¿Quién más quiere compartir? ¿Alguien que me quiera ayudar a adelantar a Rosita? Hemos estado pensando en la oración, la Biblia, los estorbos de la oración. Ya trabajamos la oración del Padre Nuestro, el evangelismo, o la persona de Jesús, el evangelio dentro del Padre Nuestro. Ya trabajamos la palabra y entramos a trabajar la palabra, la diferencia entre la palabra y el evangelio. Ya entramos a trabajar acerca de la persona de Jesús, ¿cierto? Si entramos a trabajar de la persona de Jesús. Amén, pastora. Sí, señora. Bueno, entonces, ¿qué recordamos? Recordamos de Jesús, el Cristo, según Mateo, Jesús, el hijo de la mujer, el hijo de la Virgen María, según San Lucas, el hijo de Dios, según San Juan, pero quedamos en Jesús, quien fue, según San Lucas, también el Cristo, el siervo, el ungido, que en Muy él se cumplieron bien. las escrituras, que él cumplió las escrituras, fue obediente. Según el hijo Sí, de la Virgen María, pues porque él se cumplió que él debía ser un hombre, carne, sangre y huesos, que porque pero debía morir, por eso era hijo de la Virgen María. para que fuera Eh, mortal. Exacto, para que fuera mortal, así es. También Excelente. el Cordero de la Pascua, creo que el Cordero también, porque vimos Éxodo 13, Un del poquito 2 de al 2. Éxodo 12, sí. El Emanuel, también nuestro Salvador, nuestro Redentor, Mediador, pastora. que comenzó el ministerio a los 30 años aproximadamente, Sí, señora. que cuando tuvo su edad adulta fue que comenzó su ministerio, Sí, señora, así es. que también cuando convirtió el agua en vino fue cuando la boda de Canaán. Ahí Bueno, creo que quedamos. eso está muy bien, hermanita. Le agradezco mucho ese adelanto para Rosita, porque si no asistió, pues ella no se acuerda. Obvio que pudieron ver. Creo que les dejé. Ay, mira, no me he dado cuenta que se ha apagado la cámara. Les dejé el Evangelio de Lucas en audio dramatizado. ¿Sí lo oyeron? Sí, ¿Y qué tal Sí, les señora, pareció? sí. Pues en este evangelio estuve viendo que también se cuenta la genealogía de Jesús, también se cuenta todo lo que él hizo durante su ministerio. Se cuenta que sanó muchos enfermos, que aún en el día de reposo sanó. Hubo varios sanaciones en el día de reposo porque él se llamó el no Señor sé, del estamos día de reposo. molestando esa cosa. Que también todo lo que él hablaba, lo que él decía, aun cuando Pedro le dijo
que hicieran las enramadas cuando él se, o sea, y también él le dijo que no debería hacer eso. También cuando le cortó la oreja a Pedro al soldado, que él también lo sanó, o sea que él hizo hasta el último día de hizo milagro. Y no tuvo que ver que, o sea, que el amor era más allá de lo que aún los perseguían y él no tuvo que ver nada de eso, o sea, él no tuvo nada en contra o por qué pecar. Es muy lindo ese evangelio, nunca lo había escuchado así detenidamente, pues gracias a Dios lo escuché, aún con mi familia. Muy hermoso. Hola, hola, ¿me oyen? La pastora. Es el internet. Pastora, no le escucho nada. Ella parece que salió, se le salió del internet, lo mismo Se le sacó, se salió del internet, sí, señora. ¿El hermano y lo Mauricio no mismo está? también lo sacó el internet. Hermano Mauricio, buenas noches. Es que el internet está muy malo, acá también me saca cada rato. Sí. Y me tocó colocar 2 retenedores para que no se me cayera el internet. Pues hablemos nosotras del evangelio. ¿Quién más escuchó el evangelio de San Lucas? Que esté dispuesto a compartir. La vez pasada. Aló, aló. El martes, el jueves yo no estuve en clase, hermana. ¿Me oyen? Sí, que yo el jueves no estuve en clase. Buenas, ya volví. Ah, ya volvió, gracias a Dios, pastora. Ya la estaba extrañando, ya le iba a escribir. Buenas. Buenas. Ya llegó la pastora. Sí, yo no Ya le sé, iba a escribir por el WhatsApp, pastora. se cae el internet, de pronto a esta hora hay muchas personas conectadas y Sí. se altera el internet. Pero bueno, gloria a Sí, Dios, sí. aquí estamos. Entonces, estábamos charlando con mi hermana Dora, que ella nos estaba compartiendo su experiencia al oír la Biblia audiodramatizado, Reina Valera 1960, por eso se las dejé ahí en el grupo, se las dejé de tarea, para que pudieran, al ir oyendo, le van dando más relación al Señor, van conociendo más el ministerio, lo que dijo, lo que hizo. ¿Sí? Para mí es importante, y pues para Rosita que no estuvo, por favor,
por favor, estar oyendo el Evangelio de Lucas. Ahorita empezamos con Lucas, ¿sí? Para poder desarrollar. ¿Sí se ve la pantallita? Pastora, ¿podría hacerle una pregunta acerca del Evangelio? Sí, señora, claro. Cuando la señora de flujo de sangre, ella lo tocó, pero él no sabía quién lo había tocado. Cuando él dice que salió poder de él, ¿me explica, por favor? Bueno, lo que pasa es que la llenura del Espíritu Santo estaba en Jesús. Jesús tenía la llenura y Jesús sentía cuando el Espíritu Santo, él obraba esos milagros, que los milagros fueron hechos por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús interviene cuando la mujer del flujo de sangre toca el manto, entonces por un acto de fe, porque lo que activaba esos milagros en Jesús era la fe de las personas. Cuando ella toca el manto, pues ahí es donde Jesús percibe que salió poder de él. Nosotros cuando sentimos el Espíritu Santo a veces sentimos calor, o que se nos hormiguearon las manos, o que se nos hormiguea la lengua, o que se siente, o que suda. Hay personas que sudan, sienten que están sudando, les llega un calor. Y bueno, Jesús igual como humano, él sintió cuando el Espíritu Santo obró, ¿sí? No se sabe si sintió un correntazo, un escalofrío, no sé, no dice ahí, pero lo que sí dice es que sintió, ¿sí? Sentí que salió poder de mí. Entonces, pues eso es importante, de que fue una señal para Jesús de que alguien fue sano por medio de un acto de fe. Y ese acto de fe de esta mujer fue tocar el manto. Cuando ya la mujer toca el manto y que Jesús lo dice abiertamente, alguien me ha tocado, los discípulos dicen, maestro, pero si venimos en una multitud, la gente te aprieta, o sea, cualquiera pudo haber sido, Señor. Pero no era cualquier toque, no era un toque que de apretujarlo, de que lo están empujando, no, fue un toque de un milagro. Y Jesús lo percibió, y cuando Jesús lo relata, lo dice, entonces la mujer se delata y la mujer hace saber que ella fue la que lo tocó. Entonces Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Salvado no la salvación de la vida eterna, no la salvación del pecado, perdón, de la condenación y que ella tenga la vida eterna, sino la salvación de un cáncer. Ese flujo era un cáncer que ella llevaba por años y que ya había agotado todos los recursos y que no había podido ser sana. Eso era un cáncer que ella tenía y fue sana de esa enfermedad mortal, porque esta era una enfermedad mortal, ¿sí? Incurable. Y ahí es donde le dice, ha sido sana. Tu fe te ha traído esta sanidad, y le dice, salva, pero salva de esa enfermedad mortal. ¿Sí me hago entender? Sí, pastora, esa era otra pregunta que le tenía acerca cuando él llegó y le dijo al paralítico, cuando lo vio que lo estaban por la teja, por el techo. Entonces él le dice que si es más fácil decir que se ha sanado, o sea, o sea, salvado. ¿En qué momento nosotros aprendemos a reconocer cuando él habla de salvación de vida eterna, en este caso, o salvación de sanación? Bueno, lo que pasa es que cuando le dice al hombre de la mano seca, al paralítico, que tus pecados te han sido perdonados, eso implica remitir, ¿sí? Otorgarle la libertad a una persona. O sea, es decir, que esa enfermedad que esa persona tenía era por falta de perdón, y cuando Jesús le remite el pecado a esa persona, entonces la persona deja de estar paralítica, ¿sí? No solo siente esa paz y esa libertad y ese alivio,
sino también se evidencia en la sanidad, que la persona pudo caminar. Ahí le dijeron a Jesús, pero ¿cómo así? Si solo Dios puede perdonar pecados, los hombres no. Entonces Jesús les dice, pues para que sepan, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ¿sí? Ese perdonar eh, es el que abre la puerta para la salvación, en el sentido de que hace que la persona tenga la posibilidad de nacer de agua. Si no hay remisión de pecados, si no hay perdón de pecados, la persona no es nacido de agua y por lo mismo tanto no puede nacer de espíritu. ¿Sí me hago entender? Hello. Ahora le estamos escuchando. Sí, Bueno, listo. O sea, por eso es que necesito que oigan un poco más el evangelio. Les puse a oír primero el de Lucas para poder desarrollar esas preguntas que me está haciendo Dora, porque es importante irlas desarrollando, porque en varias partes Jesús dice, tu fe te ha salvado, pero hay que analizar, salvar de la parálisis, salvar de los demonios, salvar de la enfermedad mortal, ¿sí? Porque recuerden que la palabra salvar es evitar algo que está dado determinado a perderse, ¿sí? Entonces, ¿qué salvar de la mujer del flujo de sangre? Salvó, evitó que ese cáncer la llevara a la muerte. Salvar en el caso del paralítico, evitó que esa falta de perdón, esa enfermedad, pues siguiera teniendo ahí paralítico, ¿sí? Y así mismo con el hombre de la mano seca, y así mismo con todos los milagros que Jesús estableció ahí por medio del poder del Espíritu Santo, porque Es acuérdese que decir, Jesús... que nos salva de azotes, de enfermedades, de ataduras, de de todos los cosas que verdugos. tenían, de enfermedades. Muy bien, muy bien. Todos los verdugos. Acuérdese que Es decir, la falta de perdón trae verdugos, y esos verdugos son esas consecuencias del las pecado. raíces de amargura. Sí, señora. Muy Ujú. bien. Muy bien. Eso es lo que vamos conociendo un poco más del hombre Jesús, ¿sí? Siempre pensamos en el hombre como el milagrero, como el poderoso, y resulta que no. Él era tan humano como ustedes y como yo. Él no hizo milagros de niño. Ninguna manera él hizo milagros de niño ni de joven. Ya cuando él llegó a su edad adulta, pudo desarrollar esos milagros por la unción que en él había. Recordemos que el hombre Jesús desarrolló esos milagros fue porque él fue bautizado y vino el Espíritu Santo sobre él y él fue ungido, lleno. Y en el transcurso de cuando él estaba en el desierto, que estaba ayunando, pues el Espíritu Santo lo siguió capacitando. Y Jesús, humanamente, porque estamos hablando del humano, nada de Ujú. divinidad, nada de deidad, el humano, tan humano como nosotros, pues él allá suplicó por esos milagros, porque había una profecía que decía que él abriría los ojos a los ciegos, daría vista a los ciegos, saltaría al cojo, el manco, el mudo iba a hablar. Entonces iban a ocurrir milagros que no habían hecho los otros hombres, ni Eliseo, ni Elías, ni Sansón, bueno, ni Moisés, ninguno de los anteriores, y que en Jesús sería una señal diferente. Pero este hijo de la Virgen María, este hombre tan mortal, este hombre tan humano como ustedes y como yo, recordemos que él necesitó la unción del Espíritu Santo. Y por eso, igual que a nosotros nos va aconteciendo, vamos viendo milagros, pero no somos nosotros los milagreros, es el poder del Espíritu Santo a través de él, de nosotros, ¿no?
Entonces aquí vamos recordando que Jesús, el Hijo de la Virgen María, era mortal, era un ser mortal, que ¿por qué es el Hijo de la Virgen María? Porque ella lo concibió, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó, lo crió, se cumplió en ella esa profecía que ella tendría este hijo y sería la madre del Hijo de Dios, pero ella no es una diosa, ni Jesús es un Dios. ¿Listo? Amén. También pues es importante entender que Jesús es el segundo hombre creado directamente pues por la mano de Dios, ¿sí? Y que así como Adán era un hombre, Jesús tenía que ser un hombre. Adán no pecó siendo niño, Jesús no podía salvarnos siendo un niño, ¿sí? Tenía que ser como Adán, totalmente hombre, hecho un hombre grande, adulto. Cometió ese pecado después de que Dios le advirtió que no. Entonces, condenó al mundo de Adán por esa desobediencia. Entonces Dios diseñó otro Adán, el postrer Adán, el segundo Adán, el segundo hombre creado por Dios, ¿sí? Y por eso significa el postrer, el segundo, ¿listo? Semejante a Adán antes de pecar, pues Adán era eterno, era santo, era sabio, era pues hijo de Dios por ser creado directamente por Dios, pero pues se le estableció creado, entonces también dice allá en la genealogía de Lucas, Adán, hijo de Dios, entonces porque fue directamente hecho por Dios. Pero Jesús, recordemos en 1 Corintios 15:21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Entonces, era necesario que este hombre, Jesús, tan humano como Adán, alma, cuerpo, espíritu, con todas las necesidades básicas fisiológicas, así hubiera sido hecho de parte de Dios, fuera tan humano y mortal como lo fue Adán, porque Adán vivió 930 años y murió, ¿sí? Entonces es importante entender que Adán, después del pecado, también fue un ser mortal. Antes Adán era eterno. Pero a causa de que por Adán entró la condenación, pues recordemos que por la obediencia del hombre Jesús entra la salvación y la vida eterna. ¿Sí? Entonces siempre se debe presentar a Jesús hombre como el segundo Adán creado por Dios sin intervención sexual. Hay unas diferencias, y es que Adán no tenía mamá, Jesús sí tenía mamá. ¿Sí? Adán no fue niño, no fue feto, no fue embrión, no fue creado desde el vientre. En cambio, Jesús sí fue creado desde el vientre. ¿Sí? ¿Me hago entender? Señora. Bueno, y esto con la finalidad de que Adán pues fuera mortal por causa del pecado. Jesús también debía ser mortal porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, esto lo debemos entender, como la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, así también, pues, Jesús debía ser mortal para pasarnos a todos la salvación por medio de su obediencia. ¿Quién necesita un hombre para ser salvo? Entonces, lo primero que Jesús necesitaba para ser un hombre o para salvarnos, ¿sí? Lo primero que necesitó él para salvarnos es que el verbo se hizo carne. ¿Sí me hago entender? Recordemos la deidad. En cuanto a la deidad, el verbo estaba en el reino de los cielos. El verbo planeó con el Padre dejar de ser el verbo y venir a la tierra, pero no podía
venir solo, sino que fue el Padre que lo envió, lo engendró en la Virgen María, dejó de ser la deidad, el Verbo dejó de ser Dios para venir a ser una simiente, una semilla, un embrión, un feto, carne, hueso, sangre, ¿sí? Semejante a nosotros, pero sin poder, absolutamente sin nada de poder. Hebreos 2:14 dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Mire lo hermoso que sucede aquí. Por medio de la muerte destruyó el imperio del enemigo. En 1 Juan 5:6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Entonces ahí vamos hablando del hombre Jesús, del hombre, ¿sí? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vamos recordando que este verbo, hijo, préstame los audífonos, por favor. Entonces, disculpen. Entonces el verbo dejó de ser el verbo, viene a ser en el vientre de la Virgen María, por el poder de Dios y del Espíritu Santo, viene a ser solo una simiente. ¿Me hago entender? Señora, Sí, pastora, sí, señora. Bueno, discúlpeme en el ruidito, ya lo voy a organizar. ¿Ya me oye? ¿Sí me Sí, oye? señora. Bueno, discúlpeme que es que aquí con unos audífonos puedo bloquear o no sé cómo se llama, quitar el sonido exterior. Bueno, entonces el verbo fue hecho carne, ¿listo? Eso no se nos puede olvidar. El verbo fue hecho carne. Por favor, hay gente que toca aclararle esto. ¿Por qué? Porque hay que aclararle esto. Porque desafortunadamente las personas piensan que Jesús es Dios y Jesús no es Dios, ni era Dios, que siendo el Hijo de Dios, porque por ser el Hijo de Dios, eso implicaba que él tuviera santidad, mas no divinidad. ¿Listo? Recuérdelo, él tenía santidad de parte de Dios, mas no divinidad. Mas no divinidad. ¿Listo? Ay, me pasé mucho. Ay, ¿cómo hago? Bueno. Entonces, teniendo en cuenta que el verbo sí se hizo carne, también recordemos algo, que el hombre Jesús, no solo era el postrer Adán, no solo fue el verbo hecho carne, sino que también es nuestro redentor, salvador y redentor. Todos necesitábamos un salvador y un redentor. ¿Por qué? Porque todos estábamos esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado. Romanos 16:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces ahí se está refiriendo a la persona que fue discipulada
y adoctrinada para recibir el evangelio, para ser salvo o redimido, ¿sí? De igual manera, aquí en Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecedores y aborreciéndonos unos a otros. Por eso necesitamos urgentemente al hombre Jesús para Pastora, que él... Dime, Rosa. ¿qué es concupiscencias? Concupiscencia son los deseos de pecar. Los El deseos de pecar. Deseos desordenados de pecar o deseo de pecar. La persona dice, no voy a mentir, no voy a mentir, y se le salió una mentira. Entonces se le salió por un deseo. ¿Sí? Sí, Cuando señora. recuerden que la fábrica de pecado es interna, está dentro de la persona. ¿Listo? Gracias, pastora, sí, señora. Bueno, entonces también ese paso de que Él sea nuestro Redentor, Él tenía que ser tan humano como nosotros y esa humanidad tenía que tener sangre judío gentil como nosotros, ¿sí? Jesús siendo tan humano, ¿sí? Él debía derramar toda su sangre para redimirnos. Y por eso, para ser nuestro redentor, tenía que ser nuestro pariente cercano. Ay, sí, por favor, apagas ahí el micrófono porque estoy oyendo allá la loza. Ay, me tocó salirme de aquí. Gracias. Entonces, Jesús es nuestro pariente cercano por sangre. Recuerde que él llegó a ser pariente de Abraham, de Isaac, de Jacob, toda su genealogía, pero aparecen 5 mujeres, es más, 6 mujeres aparecen ahí que fueron usadas para que la sangre fuera mezclada. Una de esas mujeres fue Tamar, que fue la nuera de Judá, que se acostó con el suegro, con Judá, y por causa de esto, pues la sangre de este bebé ya nació mezclada con sangre judío gentil. Después fue Rahab, ¿sí? Después fue Betsabé. Ellas todas eran cananeas, o sea, ellas todas eran extranjeras, no eran judías. Después ya fue Ruth, la moabita, Naama, que también fue moabita, y pues María, que era judía, pero igual todas ya traían la sangre mezclada por causa de la salvación de todos nosotros y que tuviéramos un redentor. ¿Listo? Entonces es importante entender esto, que Jesús vino no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Era importante que fuera tan mortal como nosotros, pariente cercano, tan humano, que tuviera sangre y que esa sangre ya viniese tanto de la sangre de los judíos como la sangre de los gentiles o de los extranjeros para poder salvar a toda la humanidad. ¿Listo? No sé si hay preguntas. Por causa de que Jesús es tan humano, es el postrer Adán, el Hijo de la Virgen María, el Redentor nuestro, tiene sangre judío gentil, pues tenemos este precioso derecho a la salvación. Tenemos un derecho legítimo a la salvación.
Así como el subsidio de vivienda es un derecho legítimo, hoy nosotros tenemos un derecho legítimo, óigase bien, para ser salvos por medio de la sangre de Jesús. Sangre judío gentil, no solo es para los judíos, sino también para los gentiles, los que no nacimos en la nación de Israel. ¿Listo? Por esto es que Jesús es nuestro pariente cercano. Dice Levítico 25:48, después de que hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Entonces Jesús es nuestro hermano mayor, nuestro pariente cercano, nuestro hermano mayor, el primer hijo de Dios engendrado, y de ahí para allá seguimos nosotros. Dice, o si su tío o el hijo de su tío lo rescatará, un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Entonces, si vamos a la obra de Jesús, Jesús mismo se rescató de la condenación, porque Jesús nunca pecó, ¿sí? Por medio de su sangre, de su obediencia, de su salvación, Jesús también se rescató a sí mismo, que él, aunque él no pecó, pero él cargó el pecado de todos nosotros y estuvo en el Hades. Entonces la muerte hubiera podido retener a Jesús, pero por el Espíritu de Santidad, por la obediencia a Jesús, él fue también salvo. Cuando nosotros entendemos algo, ¿qué es redimir? ¿Qué es redimir? ¿Qué es redimir? ¿Quién lo quiere leer? Yo, pastora. Léalo, Rosa. Es recuperar o volver a adquirir algo que nos pertenecía, pagando un precio, el precio que pagó Jesús. Fue con su propia vida llevando el castigo por nosotros. ¿Sigo? Muy bien, Rosita, no, déjalo ahí. ¿Qué es lo que quiero que comprendan? Cuando hay algo que está empeñado, sí, allá en la compraventa, y que le prestaron un dinero por un televisor, por una nevera, no sé, personas que hayan empeñado, pues ahí se le oye allá en la casa, Rosita tiene que apagar el micrófono. Cuando las personas empeñan las cosas, entonces les dan un tiempo para recuperarlas. Entonces dice que a los 30 días, ¿sí? Si la persona no va y paga el resto del dinero, pues no puede recuperar las cosas, las perdió, ¿sí? Si Jesús no nos recupera a nosotros, que estábamos empeñados para ir al infierno, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, si Jesús no paga el precio con su propia vida y lo paga a precio de sangre, derramando toda su sangre por nuestra salvación, no podemos ser salvos. No nos recupera, no nos rescata, ¿sí? Entonces, mira los requisitos del Redentor. Lo primero es que sea el pariente cercano, ¿listo? Entonces, él es nuestro hermano mayor, tanto de judíos como gentiles. Lo segundo es que tenga con qué pagar. Jesús se mantuvo 33 años santo y con su vida Jesús pagó para darnos vida. ¿Listo? Su santidad, su vida física, él tenía con qué pagar. ¿Listo? No era un Dios por ser el Hijo de Dios. Es que él humanamente se mantuvo santo y guardó su vida en santidad para agradar al Padre y por amor a nosotros para salvarnos. Pero él dio su vida en santidad, sus 33 años de haberse guardado, de haberse santificado, y también dio su vida física. O sea que sí tenía con qué pagar. Que fuera libre.
Recordemos que Jesús nunca pecó, fue libre de todo pecado, nunca, aunque fue tentado en todo, nunca pecó. Que fuera varón, ser un varón, ¿sí? Que fuera de género masculino, porque el cordero tenía que ser macho, ¿sí? Mire cómo se va cumpliendo todas las escrituras en Jesús. Que quisiera hacerlo, que él quisiera voluntariamente hacerlo. Y ahí dice la Biblia que se despojó de su deidad, que aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? ¿Qué más sucedió? Que él quisiera hacerlo, ¿no? Hacerlo por amor. Fue una regla de la misión de Jesús. El amor fue el pilar, el motor que movió a Jesús para ser condenado, para dar su vida en rescate por nosotros. Y pues por consiguiente que lo hiciera, sí, hacerlo, llevarlo a cabo. Y Jesús hizo un pago completo, perfecto y suficiente. ¿Listo? No sé si me dicen entender. Bueno, gracias le damos a Dios. También los que somos redimidos tenemos unos requisitos. Lo primero que tenemos que tener los que hemos sido redimidos es que sepamos que somos esclavos. Haber sido esclavos, nacimos en pecado, ¿sí? También que quisiéramos ser redimidos, ¿sí? Porque nosotros no podíamos ser salvos ni redimidos por nosotros mismos. También que tuviéramos un pariente cercano. Y qué buena noticia que Jesús el hombre, el humano, es nuestro pariente cercano. Y por consiguiente, que le permitamos ser nuestro redentor, que le permitamos que nos redima. ¿Listo? Que recibamos este sacrificio convencidos de justicia, de juicio y de pecado. ¿Sí? De que hoy, como se cantaba en esta canción, que Jesús fue vencido, venció la muerte, no fue vencido por el pecado ni por el enemigo, sino que Jesús venció la muerte. Por eso decía la canción hoy, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Entonces ahí vamos notando que la canción nos recordaba esto de que somos redimidos, que quisimos, que Él lo hizo. Y pues espero que hayan tomado el pantallazo porque no les voy a dar la diapositiva hasta que terminemos las clases. Por consiguiente, ¿quién fue Jesús? Pues no solo fue el postrer Adán, el Redentor, el verbo que se hizo carne, sino que Él es un ser mortal, que fuera mortal, es importante, ¿sí? Para poder llevar el castigo de nuestro pecado era necesario que Él fuera mortal. ¿Listo, familia? Es importante esto. Ay, Dios santo, me devolví. Bueno, entonces Jesús, el Hijo de la Virgen María, era necesario que fuera el postrer Adán, que fuera el Redentor, que fuera el verbo hecho carne, que nos redimiera, que fuera nuestro pariente cercano y pues que fuera un ser mortal. ¿Listo? Que llevó el castigo de nuestra paz sobre él. ¿Listo? Es importante esto. Que lo tengamos presente así. Que él viviera la muerte espiritual, la muerte física, la muerte perpetua, que él la viviera, ¿sí? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto era al enemigo.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Preguntas? ¿Sí hay alguna pregunta? ¿No? No, señora. Bueno, entonces les recuerdo los puntos. Jesús o el punto de ser mortal, tenía que ser hombre, 1, para salvarnos, 2, para rescatarnos de la esclavitud del pecado, y 3, tenía que ser mortal. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo claro. Lo tenemos que estudiar porque pues nos puede salir esta pregunta en el examen. ¿Listo? Como ya oyeron el Evangelio de Lucas, pues ahora les voy a dejar el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Lucas descubrimos mucho sobre la humanidad de Jesús, su biografía, su humanidad. Bueno, las preguntas que hacía Dora hoy, porque él sintió que le salió poder, porque él era tan humano como nosotros y nosotros también sentimos al Espíritu Santo. Cuando vamos a orar por alguien, se nos hormiguea las manos, nos da calor. En mí hay una señal también, me da escalofrío. Yo siento cuando hay que orar por una persona y siento escalofríos. Entonces, sé que el Espíritu Santo quiere obrar un milagro, ¿sí? Y pues Jesús por eso sintió que el poder había salido de él, ¿sí? Y pues él era tan mortal como nosotros, que entendamos quién fue Jesús, el Hijo de la Virgen María, el Cristo, el siervo, el Mesías, ¿sí? El servidor, bueno, usted lo puede llamar también el Evangelio, el Redentor, el postrer Adán. Esto no se nos puede olvidar, ¿listo? El pariente cercano. Todo esto implica que Jesús es el hombre, ¿listo? Nuestro Pero hermano ya, mayor, ¿sí? exacto, muy bien, Linda. Ya en el Evangelio de Juan vamos a empezar a trabajar el Hijo de Dios, ¿sí? En el Evangelio de Lucas veíamos a Jesús el hombre porque él era el hijo de la mujer, porque él heredó toda la humanidad de María, heredó la sangre judío gentil que traía la Virgen María, heredó los rasgos, la fisonomía humana. María quizás era muy churra, muy bonita, muy hermosa, y Jesús viene a ser el hombre hermoso, el más hermoso de los hombres. Y pues heredar esa humanidad le implicó a Jesús ser tan humano como su mamá, como sus hermanos, como todos nosotros, ¿sí? Eso ya lo hemos estudiado en Convencimiento de Justicia, por eso no les di toda la representación de la humanidad de Jesús, pero si ustedes lo necesitan para repasar, pues les pongo la clase de Convencimiento de Justicia para que tengan claro quién fue Jesús. ¿Listo? El concebido, el engendrado, el gestado, el nacido vivo, el que hizo chichipopó, el que creció en gracia, sabiduría y estatura delante de Dios y los hombres, el que fue limitado de tiempo, espacio y lugar, el que fue tentado en todo y fue tentado por el mismo enemigo, que fue azotado, herido, torturado, atormentado, bueno, todo lo de convencimiento de justicia, toda la humanidad de Jesús, la encontramos en el Evangelio de Lucas. Por favor, no tengan poco oír estos evangelios. Por más que usted diga que no tiene tiempo, así sea para acostarse, así sea cocinando, lavando, así sea yendo en el bus, óigalos, ¿listo? Óigalo y óigalos con detenimiento esos capítulos, y si los puede ir leyendo, ¿sí? Pues mucho mejor, porque va separando los versículos y el cumplimiento de cada cosa, y en cada clase usted me va a hacer más y más preguntas, ¿listo? Porque mi tarea es presentarle a Jesús, pero no darle una información teórica, sino llevarlos a que ustedes se relacionen con él,
que realmente conozcan su voz, que realmente conozcan cómo fue que él hizo las cosas y por qué las hizo y para qué las hizo, y conocerlo más como persona, ¿listo? Ya es hora que dejemos de ser religiosos, porque a veces por ser religiosos es que no se conoce a Jesús, ¿sí? Así como Jensi nos hizo un ejemplo de presentarnos al esposo, presentarnos al hijo, es porque ella convive con ellos y puede dar testimonio de ellos. Ustedes y yo damos testimonio de Jesús porque convivimos con Jesús. Por eso les estoy pidiendo el favor que oigan el Evangelio de Lucas con detenimiento. ¿Listo? Repítalo y vuelva y repítalo. No se quede con oírlo una sola vez. ¿Listo? Ojalá lo oiga 10, 20, 50 veces hasta que pueda memorizar, no sé, tener la comprensión. ¿Listo? Esa es la tarea que les estoy dejando. Oír, ¿listo? Oír, y si lo va leyendo, lo va escribiendo, va separando las preguntas que tenga, ¿listo? Por favor, hagan esa tarea. Cuando ya pensamos en quién fue Jesús, que fue el Hijo de Dios, pues vamos a desarrollar algo importante. Y es que Jesús, el Hijo de Dios, dice aquí, un mapita, el Hijo de Dios, pues era un hombre salvo. Él no nació condenado. Tenía comunión con Dios. Nace dentro del reino de Dios. Es engendrado por Dios, concebido por el Espíritu Santo. De hecho, es santo porque es participante de la naturaleza divina. Es uno con Dios, ¿sí? Está en unidad, en comunión con Dios. Es un hombre espíritu, él es un hombre espíritu, ¿sí? Él es santo, santo por naturaleza, santo por conducta, se santificó, practicó la santidad y pues era un hombre verdaderamente libre, no tenía pecado en él, ninguna especie de esclavitud, tenía libre albedrío. ¿Sí me hago entender? Cuando nosotros nacemos de nuevo, nos pasa exactamente igual que a Jesús. Somos salvos, tenemos comunión con Dios, nacemos dentro del reino de Dios, somos engendrados por Dios, concebidos por el Espíritu Santo, regenerados por el Espíritu Santo, somos santos, tenemos la naturaleza divina, somos uno con Dios porque ya tenemos unidad con el Padre en comunión, somos hombres y mujeres espíritu, seguimos siendo santos, somos verdaderamente libres, pues de hecho pertenecemos al reino de Dios, somos salvos, hermanos menores de Jesús, hijos de Dios, ¿sí? Entonces es importante conocer esto de Jesús como hijo de Dios, siendo el hijo de Dios. Lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan Dios da testimonio de su hijo. ¿Y qué da testimonio de su hijo? Va diciendo que su hijo, pues viene de él. Este es mi hijo amado, del cual tengo complacencia, ¿sí? Este es mi hijo amado, a él oíd, dice ahí. Entonces es importante que usted desarrolle este conocimiento, ¿listo? ¿Hay Pastora, una preguntas? pregunta. Pregúnteme, hermana Dora. Cuando dice que él es hombre espíritu, ¿es cuando por la transfiguración o era por el Espíritu Santo que moraba en él?
Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi hermana Dorita, por preguntar eso. Qué buena pregunta. Vamos entendiendo algo. Ser un hombre espíritu, ser hombres y mujeres espíritu, implica ser nacidos de nuevo. En el caso nuestro, ya somos hombres espíritu porque ya no nos gobierna la carne, no nos gobierna el pecado, no nos gobierna los sentimientos ni las emociones, ya somos movidos por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Jesús era un ser espíritu porque no tenía pecado, no lo gobernaba el pecado, porque él tenía el Espíritu Santo morando también dentro de él, ¿sí? Porque él era, pues de hecho, no se dejó gobernar de su carne, ni de sus sentimientos, ni de sus emociones, y pues ser un ser espíritu implica pensar en las cosas del espíritu, vivir en las cosas del espíritu, andar en las cosas del espíritu, o sea, toda su vida era para agradar a Dios, ¿sí? Entonces, por eso, Romanos 8, para concretar esta pregunta de Dorita, es que nosotros somos seres espíritu y un ser espíritu es una persona nacida de nuevo y guiado por el Espíritu Santo, en el caso nuestro. En el caso de Jesús fue que él fue guiado toda su vida por la santidad, por el Espíritu Santo. En Jesús no había pecado. Las personas son guiadas por su corazón, por el pecado. Pero cuando nacemos de nuevo, ahora somos guiados por el Espíritu Santo y ya en nuestro corazón nuevo hay esa santidad, ya no somos guiados a cometer las cosas de la carne, ¿sí? O el pecado literal, ¿no? No sé si me hice entender, Dorita. Gracias, pastora, sí, señora. Bueno, entonces, cuando la Biblia habla de Jesús como hijo de Dios, lo primero que entendemos es que es guiado, es engendrado por el Espíritu, ¿sí? Engendrado por Dios y el Espíritu Santo. Dios mismo dice, yo te engendré hoy, lo dice allá en el Salmo 2:7, ¿sí? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pero concebido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo reposó sobre la Virgen María y de esta manera fue que Padre y el Espíritu Santo propiciaron que Jesús estuviese en el vientre de la Virgen María. ¿Listo? Concebido y engendrado, sin relación sexual, sin intervención de hombres, sin pecado. Por eso la Virgen preguntó, ¿cómo será esto? Porque si el ángel le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, pues ella inmediatamente pregunta, yo no conozco varón, ¿sí? Y no lo puedo hacer, o sea, no me puedo relacionar con nadie. Y bueno, yo no sé si María le alcanzó a explicar todo esto, pero el ángel le dice, no se preocupe, va a ser fácil, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y ya quedarás embarazada. ¿Sí ven? El poder del Espíritu Santo sobre la Virgen María que quedó embarazada. Entonces, por esto es necesario e indispensable nosotros trabajar la parte de presentar a Jesús como el Hijo de Dios, que fue sin intervención sexual, sin intervención de hombre. Entonces, recordemos que al nacer Jesús, engendrado por el Padre, concebido por el Espíritu Santo, aunque hubiera sido humano, aunque hubiera estado en el vientre de María, aunque hubiera sido creado, ¿sí? Igual que todos los humanos somos creados, entendamos que Jesús era del reino de Dios, ¿listo? Pertenecía al reino de Dios. Era un hombre espíritu guiado por el Espíritu Santo y de hecho no había pecado en él y no era guiado de un corazón malo, sino de un corazón santo, limpio. Y pues de hecho Jesús nació sin pecado, con esa naturaleza divina de hijo de Dios, no siendo un Dios. Cuando nos referimos a naturaleza divina, quiere decir a naturaleza santa, ¿sí?
limpia, purificado. Bueno, pues no, nada que tiene que ver con el pecado. ¿Listo? No sé si me hago entender. Y pues nació verdaderamente libre para poder redimirnos, lo que les explicaba antes, y nació en comunión con Dios. Cuando habla de comunión, tener las cosas en común, ¿sí? Y si tenemos las mismas cosas, las cosas en común, pues tenemos unidad, común, unión. ¿Qué era lo que tenían unidad y en comparación con el Padre? La santidad, ¿listo? La imagen y semejanza de Dios, ¿listo? No sé si me hago entender. Sí, señora. Bueno, muy bien. Tercer punto de la pregunta número 1, ¿quién fue Jesús? Entonces, el primero fue el hombre, el postrer Adán, el redentor, todo lo que implica el hombre. Lo segundo fue el Hijo de Dios, engendrado, concebido por el Espíritu Santo, sin pecado, sin... Y lo tercero, pues que es el Cristo, ¿listo? Y cuando, ay, me devolví. Y cuando pensamos en el Cristo, pues ahora tenemos que estudiar un poco el Evangelio de Mateo, ¿sí? Porque ahí vamos a entender un poco más quién es el Cristo. Cuando uno presenta a un familiar, digamos, uno dice, es mi primo lejano, hijo de la tía, de la esposa de mi tío que se metió con mi tía y es primo tercero, un ejemplo, ¿sí? Entonces la Biblia empieza a presentar a Jesús como el Cristo desde su genealogía, desde las profecías, desde todo lo que sucedió con Jesús. Aquí aparece, para que lo tengan presente, aquí aparece que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque él fue ungido, el hombre ungido, ¿sí? Recuerden que ungir es cuando el Espíritu Santo reposa sobre Jesús y ahí es donde recibe la capacidad de ser un ministro, de llevar el ministerio. ¿Listo? Entonces, ungir es derramar aceite sobre la persona para dedicarlo o capacitarlo para un determinado trabajo. Pues resulta que Jesús fue ungido para ser el Cristo, para que él cumpliera las escrituras, que diera vista a los ciegos, que el cojo, el manco, recibiera su mano, su pie, que el mudo hablara, ¿sí? Estas cositas se cumplieron en Jesús, que libertara a los oprimidos, que diera libertad a los cautivos, que vendara a los quebrantados de corazón, que anunciara el evangelio a los pobres, que anunciara el año agradable del Señor. ¿Listo? Teniendo en cuenta que si se cumplieron las escrituras, por eso es que necesito que oigan bien los evangelios. Ojalá audiodramatizado, porque salen en varias voces y la voz de Jesús o una cosa es la voz del narrador y otra cosa es la voz de los actores que interpretan la voz de Jesús y la voz de los otros siervos o de las otras personas. Entonces va a ser interesante porque usted va a aprender a separar. ¿Listo? Porque a veces la gente lee el recorrido y no entiende dónde fue que habló Jesús, ni dónde fue el narrador, y hasta dónde fue el narrador, y después fue Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso es importante ir analizando los evangelios para que pueda comprender cuáles escrituras se cumplieron en él y cuáles escrituras cumplió Jesús. ¿Listo? Dios fue el que declaró que Jesús era el Cristo. El Padre mismo declaró que Jesús era el Cristo. Este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿sí? Y pues de hecho, las escrituras, todas las escrituras van a mostrar
a Jesús en diferentes formas, pero en especial en el Antiguo Testamento me va a mostrar a Jesús el Mesías, ¿listo? El Cristo, el ungido, el enviado, ¿listo? Entonces aquí dice Jesús llegó a ser el Cristo por 3 razones. Una, profecías sobre él, se cumplieron en él. Bueno, aquí queda una intermedia ahí. 1, nacería en Belén, Miqueas 5:2, nacería de una virgen, Isaías 7:14, ¿sí? Nacería de noche, nacería en Egipto, nacería de noche porque acuérdense que el maná caía de noche, huiría a Egipto, creo que era Oseas 11:2, 11:1, ¿sí? Que el Espíritu Santo vendría sobre él, Isaías 61, 1. Sobre sus ropas echarían suertes. Hay un salmo y pues también está ahí en los evangelios, que iba a morir en una cruz, que iría al Hades, que resucitaría al tercer día. Todo esto se cumplió en Jesús, ¿listo? 2, que cumplió las escrituras. No pecó, cumplió 613 mandamientos. Sería bautizado con el Espíritu. Dime. Pues lo que usted nos enseña, pues lo que uno ve en la Biblia y lo que uno escucha, dice que pues él tenía unas características con las que él vino y se cumplió. Entonces, ¿por qué los judíos no le reconocieron como esa primera venida del Dios que ellos estaban esperando, pues de Jesucristo? O sea, y no, si ya venía, decía que se iba a cumplir esto y esto y esto y esto, nací en Belén, bueno, todo eso, porque ellos no lo reconocieron. Gracias, Linda, por esa pregunta. Muy buena esa pregunta. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque ellos esperaban a un hombre poderoso, un hombre con poder. Y como Jesús era un hombre del pueblo y no tenía poder, y de hecho, aunque vieron los milagros y vieron el poder del Espíritu Santo en Jesús, ellos no esperaban una persona del pueblo, una persona del vulgo. Ellos esperaban un rey, ¿sí? Como un gobernante. No esperaban una persona del pueblo. ¿Cuándo ellos se van a confundir? Porque los judíos se van a confundir en la tribulación y gran tribulación. Cuando inicia la tribulación, va a aparecer el anticristo. Y ese hombre tendrá poder económico, político y religioso. Entonces, en Jesús no estaba esto. Jesús era un hombre pobre, Jesús no pertenecía al templo, Jesús, pues de hecho no trabajaba en la política, ¿sí? Entonces, lo rechazaron viendo un hombre común y corriente, el hijo de María. Este es el hijo de María y José el carpintero. Entonces, no lo reconocieron. Además, si lo hubieran reconocido para esa época, porque recordemos que en un día levantaron unas ramas y Jesús venía sentado en un burrito, y entonces levantaron los ramos y empezaron a decirle, Hosana, Hosana al hijo de David, bendito el rey que viene. Entonces ahí se ofendieron los sacerdotes porque a Jesús le estaban diciendo rey. Entonces los pocos judíos que llegaron a hacer eso de los ramos, de las ramas, de acuerdo a como lo vemos ahorita en la tradición católica, los pocos que llegaron a hacer eso, sucede que ellos pues lo que hicieron fue enfurecer a los sacerdotes, enfurecerlos mucho. ¿Cómo le van a decir Mesías a este? ¿Cómo le van a decir rey? ¿Sí? Entonces, pues no lo reconocían porque eran religiosos, no lo reconocían porque esperaban otro tipo de persona, no lo reconocían porque, pues de hecho no iba a ser el tiempo, y si no solo hubieran sido salvos los judíos y nosotros no. Entonces no se podía cumplir que lo reconocieran en ese tiempo, ¿sí? Porque Jesús tenía que morir, igual tenía que
ser sacrificado y todo. Si lo hubieran reconocido, no lo matan. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, me quedó claro, no había visto esa. Bien, muy bien, Ariel, ni por preguntar. Entonces, aquí cuando dice los 613 mandamientos, entonces debemos tener claro que los vamos a encontrar en Levítico. Voy a ver si se los dejo para que ustedes los repasen, esos 613 mandamientos, los lean, y con eso ustedes pueden llegar a reconocer, son 365 de cumplir y 248 de no cumplir, algo así. Ahorita se los pongo ahí en el grupo para que los estén repasando, ¿listo? Solo leerlos, no se los tiene que memorizar, sino solo conocer un poco la constitución política de los judíos, el manual de convivencia de los judíos, no toquen, no miren, no vayan, ¿sí? Hagan esto, hagan así. Eso era para judíos y eso era la ley. Y Jesús la cumplió, porque Jesús era judío. ¿Listo? Entonces, pues recordemos que el Padre dio testimonio de su Hijo. Dice que en Mateo 3:17, una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en quien tengo complacencia. O sea, el mismo Padre dio ese testimonio. Y en la transfiguración, cuando ya estaba ya transfigurado, fue una visión, fue una revelación que tuvieron ellos mientras que estaban orando, pero en esa visión hubo algo muy, muy real que sucedió también, y es que se oyó una voz, dice, mientras hablaban, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Listo? Entonces ahí vamos identificando que el Padre dio testimonio a Jesús. ¿Listo? Entonces, las tres razones son, uno, porque en Jesús se cumplen las escrituras; dos, porque Jesús cumplió las escrituras; y tres, porque el Padre dio testimonio de él. ¿Listo? Bueno, voy a alcanzar a concretarles esta. Un cuarto punto de la primera pregunta, recuerde, de la primera pregunta tiene 5 puntos. Si a usted le preguntan quién fue Jesús, el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Cristo. Y aquí el cuarto punto es el que vino a servir, el siervo, ¿listo? Entonces ya encontramos el servicio de Jesús, lo vamos a encontrar muy, muy latente, muy bonito, muy práctico en el Evangelio de Marcos. ¿Listo? Perdóneme ser tan repitente, pero necesito que estén oyendo los evangelios audiodramatizados, por favor. ¿Listo? Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. El principal servicio que prestó Jesús fue recuperar y rescatar todo lo que Adán había perdido. Lo recuperó durante toda su vida, sus 33 años. Jesús se hizo pobre para que fuésemos ricos, ¿sí? Jesús permaneció en santidad, se santificó para que todos tengamos la santidad. Y bueno, todo lo que Jesús hizo para liberarnos. También Él es el Redentor, y pues por ser el Redentor, Él nos iba a redimir de esa esclavitud. Ese es su servicio, que Él viniera a servirnos, a mostrarnos y darnos ejemplo cómo se sirve en el ministerio, cómo llevar el poder del Espíritu Santo, y también que nos muestra que Él dio totalmente su vida para rescatarnos, ¿sí?
para rescatarnos. Es importante que lo entendamos así. Su mayor servicio con la humanidad fue dar su propia vida en rescate, enfrentar al lobo. ¿Listo? Pues aquí no aparece lo del buen pastor, pero en el buen pastor recordemos que él su vida dio por las ovejas, enfrentando al mismo lobo, poniéndose en el lugar de una oveja, viviendo toda su vida como una oveja. Y al final ser redimido y rescatado por el Padre, porque el Padre fue el que lo sacó del Hades, y por medio de la obediencia de Jesús, ser redimidos nosotros, rescatados nosotros. ¿Listo? Aquí les voy a contar un poquito de la unción de Jesús, que es la misma unción que podemos tener nosotros para servir. ¿Sí? Esta unción de Jesús implicaba, uno, dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Sí? Todos nosotros, llamados pobres, porque vivíamos carentes de luz, carentes de salvación, carentes de vida eterna, muy pobres, errantes, migrantes, porque no pertenecíamos al reino de los cielos, pobres, ¿listo? Pero también ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón son todas las personas que han sufrido traiciones, dolores, heridas, ¿sí? Todas las situaciones habidas por la circunstancia de la vida, las pruebas, lo que hablábamos ahorita de la mujer del flujo de sangre, del hombre paralítico, ellos eran quebrantados de corazón, ¿sí? Libertar a los cautivos implicaba los que estaban esclavos, los que tenían espíritus. Cautivos son los que tienen espíritus. ¿Listo? Por eso fue que echó fuera demonios. Dar vista a los ciegos, pues era literal a las personas que estaban ciegas, pero también a los que no veíamos el camino. Había una ceguera espiritual, no teníamos el camino angosto, no andábamos por el camino. ¿Listo? A poner en libertad a los oprimidos. Los oprimidos también tiene que ver con las personas atormentadas por los espíritus. Bueno, aquí les voy a aclarar. Oprimidos son los endemoniados y cautivos son los esclavos. ¿Listo? Les aclaro que aquí me confundí en estas dos. Cautivos son las personas esclavas. Para poner en libertad a los cautivos. Entonces, por eso Jesús es nuestro redentor. Vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Los cautivos es esclavitud y oprimidos es posesión demoníaca. ¿Listo? Por eso echaba fuera demonios. ¿Listo? Y a pregonar el año agradable del Señor. Ese año agradable del Señor implicaba o implica anunciar el arrebatamiento. ¿Sí? Que el Señor vuelve a recoger su iglesia. ¿Listo? Pastora, una Dime. pregunta. Sí, señora. Buenas dime. noches. Buenas noches, mi hermanita. Pastora, cuando con lo que acaba de comentar ahorita, cuando una persona es cautiva, puede ser también cuando una persona tiene una enfermedad por muchos años, por decir, adquirió una enfermedad y durante el transcurso de su vida le degeneró, y eso puede ser una cautividad. Sí, señora. Sí, señora. Una esclavitud por falta de perdón o por una maldición o por un azote del enemigo, porque así dijo Jesús de una mujer que andaba encorvada y de la mujer del flujo de sangre y bueno, de varios estableció que era una enfermedad que no era normal, no era natural, ¿sí?
Y cuando es por nacimiento, por decir, como en el caso de cuando hay personitas que nacen con problemas, Los bueno, síndromes de mentales Down, y sí, los síndromes, sí. todo eso es consecuencia de pecado, del pecado de los padres. Entonces, pues hay casos de casos. Las personitas pueden ser sanas si usted y yo creemos y con el poder del Espíritu Santo pueden ser sanas. Pero la consecuencia del pecado de los padres, hasta que los papás no se arrepienten o ellos mismos piden el milagro, ellos mismos creen, porque de hecho ellos mismos atan y esclavizan a la personita. ¿Sí me hago entender? Sí, lo digo por un caso de hace muchos años, hace más o menos unos 15 años. Yo conocí una mamita que pasó a un púlpito en una iglesia que yo en algún momento asistí y ella pasó a dar su testimonio y ella hablaba de que ya pues cuando quedó embarazada ella no conocía al Señor. Eh, Cuando dictaminaron a su hijo, ese niño tenía un síndrome grave, Sí, muy grave. No, o sea, supuestamente no iba a caminar, no iba a hablar, no, nada. Iba a quedar postrado en cama porque venía con un síndrome muy complicado. Definitivamente ella siguió adelante y ya cuando el niño iba a ser grande, conoció al Señor y ella, bueno, obvio que el padre lo restauró y él en ese momento que ya estaba testificando, sentó, nadie sabía en ese momento quién era y él era el cantante del coro en ese momento. Y sí. bien, o sea, un hombre está muy simpático, un niño muy bien puesto, tendría como unos 20 años en esa época y hablaba perfecto, cantaba perfecto y el síndrome de él era un síndrome súper pesado. Y ella decía que esa transgeneración había sido entregada a las manos del padre y que él se había encargado de sanar parte por parte de su hijo y lo había restaurado en su totalidad. Gloria a Dios. Sí, Bueno, fue eso impactante, sí me da escalofrío. O sea, sé que fue sí. impactante, fue impactante. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que seguirle creyendo al Señor de lo que Él está haciendo con nosotros, lo que va a hacer y lo que podemos llegar a ser usados para darle el lugar al Señor. Les voy a pedir el favor que coloquen su nombre en el chat para que mi hermano Mauricio, quien es el asistente, siga tomando la lista, porque las personas con 3 fallas injustificadas no las están justificando, pues tiene pérdida, no puede graduarse. Entonces, por eso es importante que usted esté asistiendo. Eh, pues, pues no sé si ya pusieron los nombres. Mi hermano Mauricio tiene algo que decirnos. Buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. No, Paz, no, nada. Buenas noches. Escriban su nombre en el chat, por favor. Recuerden que el proyecto es que conozcamos a Jesús. Necesito que tengan presente oír los evangelios, ¿listo? Vamos a orar para quedar despedidos. Ya ahorita les coloco ahí el evangelio de Juan. Ya venían oyendo el de Lucas, entonces voy a volverles a colocar el de Lucas y el de Juan. ¿Listo? Así por semanita con eso terminamos este curso habiendo oído bien los evangelios y habiendo separado las preguntas, y habiendo conocido pues un poco más a Jesús de manera personalizada. ¿Listo? Usted relaciónese y dele lugar en convivencia, como que usted convive con él. ¿Listo? Porque pues después de que oiga los evangelios voy a dejarles 2 tareas
importantes que van a ser de revelación para su vida, así que necesito que empiece a relacionarse más. Así como en la semana pasada nuestra hermana Gloria nos contó sobre su hijo de 28 años, cuánto pesó, cuánto midió, y ella acordarse después de 28 años cuánto pesó, cuánto midió, es porque lo ama, es porque marcó su vida, dejó una huella en su vida y es su hijo, ¿cierto? Entonces, así mismo nosotros con ese sentido de pertenencia vamos a decir, es mi Salvador, es mi Redentor, es mi hermano mayor, es mío, convivo con él, lo amo, es mi Salvador, ¿sí? Es el amante mío, el amado de mi alma, pero si usted no lo conoce, entonces usted sigue perdido. Y por eso le tengo que invitar a que por favor me lo conozca. ¿Listo? Le invito a esto. Por favor, relaciónese más y más con el hombre Jesús. ¿Listo? Entonces voy a estar orando para que Dios se glorifique en ustedes y les traiga revelación. Soberano Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo hoy te quiero pedir, Señor, que tú produzcas el querer como el hacer. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que tú has preparado para los que te amamos, Señor. Yo te quiero suplicar y pedir que tú obres e intervengas en la vida de estos estudiantes, que conozcan muy bien el Evangelio, que conozcan muy bien al hombre Jesús, que se relacionen muy bien en oírlo, en entenderlo, en conocerlo como más real en sus vidas, Señor. Que Jesús sea real en sus vidas. Por favor, tráigales revelación, Señor. Con esa misma propiedad que Jensi presentó a su esposito o Gloria nos contó de su hijo. Yo le pido que usted intervenga, Señor, y haga un milagro sobrenatural y que cada uno de los que están aquí puedan tener a Jesús mucho más real en su vida, lo reciban y convivan con él y ya no vivan ninguno de los que están aquí, sino Cristo viva en cada uno, Señor. Se lo suplico, Señor, por favor, así como Jesús entró a la casa de Zaqueo, sea Jesús entrando a la casa, al corazón de cada uno, Señor, sea abriendo la puerta y que lo sean recibiendo y sean engendrados y evidenciando ese nuevo nacimiento a través de la persona de Jesús. En el nombre de Jesús, así lo creemos hecho para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Que Dios me les bendiga en gran manera, que con la ayuda de Dios nos veamos el jueves. Amén, pastora. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos y que pasen buena noche. Igualmente. mis hermanos. Hermanito, Dios bendiga. gracias. Feliz noche. Dios la bendiga, pastora. Muchas gracias. Pastora, muchas Amén, gracias amén. por el tiempo que has Dios la sacado para bendiga, enseñarnos pastora. y por todo. Amén, amén. Dios Amén, los feliz bendiga. noche. Dios los guarde y los bendiga. Un abracito virtual porque Bendiciones. Dios los bendiga. Que descansen. Amén.